Buenos días, nosotros somos el equipo número 6, conformado por Samuel Balestrini, Andrea Calatrava, María Camacaro, Luis Candamio, Valeria Grafe, Adrubal Gutiérrez, Carlos Serpa y mi persona, Alejandra Aragón. Y les vamos a hablar de la universidad que tenemos al país que queremos. En base al análisis de las condiciones de vida de la población venezolana, surge por parte de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela y del UCAP una gran preocupación frente a la falta de información pública adecuada y oportuna que permita conocer cuál es la situación social del país en los tiempos que corren. Las referidas casas de estudios se plantearon el compromiso de aunar esfuerzos para realizar el levantamiento de una encuesta social de carácter nacional y de esa forma entregar a toda la sociedad los resultados de un estudio que arroja luces sobre las condiciones de vida de la población en la actualidad. El proyecto de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana, conocida como ENCOVI, permite conocer cuál es la realidad social, política y económica que enfrenta el país y orientar las estrategias políticas y sociales en el contexto de una situación conflictiva de recesión económica. A raíz de ese estudio nace un proyecto en el 2014, liderado por estudiantes de las distintas universidades con el objetivo de exaltar, destacar y recuperar las cosas buenas que tenemos como país, para que en un futuro, cuando el tsunami social, político y económico pase, seamos capaces de reconstruir el país, conociendo las potencialidades que tenemos, tomando ideas y modelos de otros países y mejorar absolutamente cualquier sistema que hoy Venezuela tenga. Parece increíble, pero cuando buscas te das cuenta de los miles de venezolanos que apuestan aún por el país y otros que siguen trabajando dentro y fuera de él para recuperarlo o reconstruirlo a través de ideas novedosas y basándose en los valores, en sembrar amor a lo nuestro, en recordar lo bueno del pasado para trabajar hacia el futuro. Esas son algunas de las cosas que nos permitirán lograr el país que queremos. La meta es que entre todos logremos y hagamos posible el país que soñamos. El del amor, el apoyo mutuo, la compasión, el trabajo arduo y honesto, la prosperidad y el avance. Desde lo leído puede y debe orientarse el debate sobre las estrategias gubernamentales con relación a política social en un contexto de recesión económica y de persistente conflictividad política. Este país necesita propuestas y respuestas. La gente ha ido observando cómo merman posibilidades y lo que se busca es lograr que al menos se abra un camino de esperanza, donde encontremos un nuevo horizonte y para ello el campus del UCAP está abierto al entendimiento y en su seno se dialoga y se buscan respuestas. Cuando se habla de nación, Estado y país, debe primero definirse cada uno de ellos. En tal sentido, puede decirse que hay dos tipos de nación, una política y una cultural. La nación política es aquella que tiene soberanía sobre el Estado, es decir, con un sistema de gobierno y un organigrama jerárquico de autoridades específicas. Mientras, la nación cultural es la convivencia de diferentes culturas, etnias y religiones dentro de la demarcación de una nación determinada. Cuando hablamos de nación en cuanto a país, este último concepto suele referir principalmente a la demarcación territorial específica, con límites y fronteras. Mientras, para referir a la organización política y el sistema de gobierno, se suele denominar Estado-Nación. Cuando hablamos de Estado, el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. El Estado tiene tres elementos básicos: población, territorio y poder. En población podemos hablar de que es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos puede compartir entre ellos raza o creencias religiosas, pero esto no es un requisito. Territorio es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Y poder, que se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Cuando hablamos del país, el país es una determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente que cuenta con su propio gobierno,
administración, leyes, fuerzas de seguridad y, por supuesto, población. Los países se encuentran divididos por líneas imaginarias que determinan su territorio. A estas líneas se les conoce como fronteras y son las encargadas de delimitar el espacio en el que cada estado tiene su jurisdicción. Estos tres términos, nación, estado y país, se entremezclan y comparten muchos puntos. Esto implica que no se puede argumentar que son sinónimos, ya que cada uno de estos términos establece sus bases y sus pilares en elementos diferentes. Ahora va a hablarles Asdrúbal Gutiérrez. Estado. Este es posiblemente de los tres el término más objetivo. Un Estado se establece dentro de unos límites geográficos y está conformado por instituciones políticas que se rigen por un mismo marco legislativo y administrativo, siendo en muchos casos la Constitución su principal corpus legislativo. Esta definición establece de una manera muy clara qué es un Estado y qué no lo es. España, Portugal, México y Australia son estados, pero también Texas o el estado de Quintana Roo lo son. Aquí debemos detenernos y hacer una subdivisión entre estados soberanos o estados que se encuentran asociados entre sí. La cuestión soberana es fácil de plasmar y entender. Un estado soberano es aquel que posee libre y total independencia política y económica, y que por lo tanto no debe rendir cuentas ante ningún ente superior. No entramos aquí en cuestiones relativas a entidades supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Por otro lado se encuentra la libre asociación de estados. El ejemplo más claro de este punto es sin duda alguna los Estados Unidos de Norteamérica. La idea principal de la libre asociación es que estados que comparten historia, cultura o simplemente intereses en común sean parte de su independencia y soberanía en pos de obtener una mayor fortaleza. La descentralización estatal está altamente relacionada con esta materia. El nacimiento del Estado moderno surge en el siglo XVII con el Leviatán de Hobbes y las aportaciones de Locke del Estado liberal. Pero no será hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando nazca el Estado moderno, sustentando la Constitución y en las ideas de Estados Unidos y Francia, surgidas al calor de sendas revoluciones. País. Sin duda alguna, país y Estado son prácticamente idénticos en su definición. La idea de país es ligeramente más ambigua y puede desechar o recoger elementos que el Estado no abarca. Así como el Estado se sustenta en torno al marco normativo y jurídico, la idea de país se sustenta sobre esto mismo, pero a su vez incluye la cuestión histórica de una manera más patente. Debe hacerse aquí un alto y desgranar cómo hay regiones que reciben el apelativo de país, pero que carecen de independencia política y administrativa. El caso más famoso es de la región española del País Vasco, Euskadi. Esta comunidad se integra dentro de España y por lo tanto no es un país independiente, ni goza de todas las libertades de un país soberano. Es en este punto donde chocan las definiciones de país y Estado, ya que no todos los países son estados. La cuestión de ser nombrado y reconocido como país es capital para aquellas regiones con aspiraciones independentistas. En cuanto a nación, este es el punto donde las fronteras son más difusas, pues la idea de nación es el elemento más discordante entre todos. La nación emana directamente de la idea del pueblo, de conjunto histórico, cultural o incluso religioso. Las naciones no tienen necesariamente que entrar dentro de unos límites geográficos. Se debe incidir en este momento en la soberanía nacional, pues es en el pueblo, que está integrado dentro de unas fronteras físicas, donde reside el poder, que se ejerce a través del gobierno, que es quien rige el Estado. La propuesta educativa de la UCAP.
En el año 2012, un grupo de 30 personas preocupadas por la calidad y cobertura educativa en Venezuela trabajaron en un conjunto de 7 propuestas que buscan transformar el país con la palanca de un buen sistema educativo. Varios expertos expusieron sus ideas en el Foro CERPE, Centro de Reflexión y Planificación Educativa. Como resultado de esto, se produjo el libro de Educación para transformar el país, cuyo objetivo es concientizar sobre el déficit educativo que hay hoy día en el país. Las propuestas abarcan 7 aspectos fundamentales: formar con calidad a todos, como personas, ciudadanos y protectores. Un currículum centrado en valores y competencias. Una educación que capacite para el trabajo productivo. Educadores valorados y también evaluados con justicia. Nueva gerencia para las escuelas, los liceos y las universidades. Un sistema educativo descentralizado, articulado al entorno digital y las redes sociales. Y por último, pero no menos importante, el financiamiento educativo prioritario, equitativo y eficiente. Proyecto País. Por otra parte, encontramos Propuestas Venezuela, la cual es una agenda de encuentros que fue creada en el año 2015 y a partir de allí se ha trabajado sobre la misma. Los eventos previstos dentro de Propuestas Venezuela son los siguientes: condiciones de vida de la población venezolana, economía, soluciones súbitas o graduales, propuestas sobre desarrollo local, proyecto juventud, resultados y propuestas, propuestas de evaluación del sistema educativo nacional, condiciones electorales y elecciones parlamentarias, propuestas para construir una institucionalidad democrática. La democracia es una forma de gobierno que defiende el derecho de un pueblo a escoger y controlar a sus gobernantes. Se caracteriza por su pluralismo político y por la participación política que tienen los pueblos. Además, aboga por proteger los derechos humanos y la libertad de expresión, siempre buscando organizarse y participar en la vida política, cultural y económica de un país. El republicanismo, por su parte, es para aquellos que aman o son partidarios de la república. Refiere al modo de organizar al Estado. Normalmente son presidencialistas o parlamentaristas. Es una teoría y práctica política que contiene una determinada interpretación de la realidad histórico-social y constituye una guía útil para la acción práctica. La república designa la forma o la esencia de la política, un régimen político opuesto a la monarquía. Como término genérico, la república significa la cosa pública, la cosa del pueblo, la comunidad, la empresa común de los ciudadanos, dirigida por ellos para la consecución del bien común. Ambos son sistemas de gobierno que buscan la participación de su pueblo. Sin embargo, la democracia es gobierno del pueblo, mientras que la república es gobierno legal y dividido. El autor, Elías Pino Iturrieta, considera que Venezuela debería ser un país republicano, pero solo lo es de fachada. Considera que los venezolanos solo piensan en la falta de una democracia y que no se considera que, para llegar a ella, se debe tener primero una república. Piensa que la república es una creación temporal. Nos pone en cuenta de la alternativa de hacerla cuando convenga. Esto es, de la necesidad de levantarla de nuevo debido a que la sociedad la condujo al cementerio en uno o varios lapsos.
Sobre la actualidad del vital negocio, independientemente de las búsquedas y de las justificaciones históricas que han abundado a su alrededor, el test para detectar republicanos que vemos al filósofo argentino Andrés Rossler nos mete de cabeza en el reto vigente que entre nosotros no ha tenido desenlace. El republicanismo depende del entendimiento de la política como debate, lo cual implica transparencia de razones, claridad conceptual y guerra contra el dogmatismo. Este autor nos explica que hay un conjunto de prácticas morales de un pueblo que se transmiten a través de las generaciones para garantizar la existencia de la libertad y de las fuerzas que la custodian. Pero se puede dar, y se ha dado el caso, de que tal tipo de pedagogía pública deje de existir o se interrumpa, hasta el extremo de volverse imperiosa la obligación de sembrarla otra vez. ¿Quiénes son siempre los imprescindibles sembradores? Los ciudadanos, porque no cuentan ni deben contar en forma permanente con un sistema político. Deben ser el sistema político. La Universidad Católica Andrés Bello presenta al país Propuestas Venezuela, creada en el año 2015 y que aún se mantiene, como una serie de trabajos producto del análisis y la reflexión, diagnósticos, estudios y recomendaciones de académicos de UCAP y de otras universidades sobre los principales problemas que aquejan al país, ya sean condiciones de vida de los venezolanos, salud, seguridad ciudadana, pobreza, vivienda, educación, economía, institucionalidad y sistema electoral, que estos son los temas que se recogen en estas propuestas, cuya versión resumida puede encontrarse en la página web de la universidad. Propuestas Venezuela es una iniciativa que se ha venido desarrollando para estudiar con seriedad y detenimiento temas de vital importancia. El rector, Francisco José Virtuoso, ha declarado que el propósito ahora es que estos planteamientos sirvan para la consulta y debate en organizaciones, partidos políticos, instancias de liderazgo tanto regionales como nacionales y, sobre todo, que sean accesibles y conocidas por todos los ciudadanos. En el año 2019, luego de que la Asamblea Nacional anunciara el Plan País, la Universidad Católica Andrés Bello presentó un programa de emergencia a partir de la encuesta en COVID, cuyos resultados indicaron una profundización del deterioro social. Con esto, proponen que cualquier centro de atención debe focalizarse en los sectores más urgidos, entre estos, la pobreza, que se va haciendo más amplia y severa en el país. La primera fase de este programa completa otorgar un subsidio monetario directo a 51% de la población durante 3 meses, unos 3.9 millones de hogares, para garantizar su acceso y alimentos a medicinas. Otra estrategia es la activación de un programa de alimentación escolar para atraer y retener a los niños y adolescentes en el sistema educativo, el cual alcanzaría a unos 2 millones de infantes y a unos 586.000 adolescentes de hogares pobres. El plan también incluye la atención médica y nutricional a unos 800.000 niños menores de 5 años y a unas 232.000 mujeres embarazadas en riesgo o situación de desnutrición, utilizando la escuela como centro de política social comunitaria y también en función de la distribución geográfica de la población más pobre. Nuestra universidad debe jugar en la actual crisis un papel importante, por una parte como factor aglutinador alrededor de las demandas de la sociedad, y por la otra, como institución capaz, por sus grandes reservas intelectuales, científicas y técnicas, de proponer al universo político venezolano alternativas realizables para buscar salidas a la crisis actual. Deben dedicarse todas las energías y desarrollar políticas y estrategias conducentes a incrementar la excelencia y la calidad académica, la eficacia y la productividad. Hoy tenemos esta casa de estudios, que es orgullo de todos nosotros. Sin embargo, siempre persisten algunas interrogantes sobre la universidad que queremos. Somos optimistas, debemos avanzar más. Las deudas hay que saldarlas, con honradez, eficiencia, ética y sobre todo, pensando que tenemos una casa de estudios que hoy y mañana es y debe ser orgullo de sus moradores. Es bueno decir que un país, una institución, una dependencia que se preside a alto nivel y que avanza en su productividad y hermandad, será fruto del trabajo y del esfuerzo. Esto no significa que no se respete el descanso humano, que de por sí es necesario en todos nosotros. Nuestra universidad debe ser ejemplo de un país al cual le debemos dar todo nuestro esfuerzo en aras del desarrollo.